Tengo solamente unos minutos en mi cuenta de ChatGPT por voz para entrevistar a Carl Jung, así que no voy a perder tiempo y voy a hacer la pregunta más importante. Ahí le va. De todos los estudios que hiciste, ¿cuál es el estudio que más te impactó y por qué? Carl Jung podría responder algo así. De todos mis estudios, el que más me impactó fue el de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Descubrir que existen patrones universales que se manifiestan en los sueños, mitos y comportamientos de todas las culturas fue revelador, porque demostró que más allá de nuestras diferencias, compartimos un sustrato psíquico común. Esto no solo enriqueció la psicología, sino que también ayudó a muchas personas a entenderse mejor a sí mismas y a su conexión con la humanidad. ¿Qué es más importante? ¿Darse cuenta o responsabilizarse de eso que antes estaba inconsciente? Jung probablemente diría que ambos aspectos son cruciales y complementarios. Tomar conciencia de lo que antes era inconsciente es el primer paso, porque permite iluminar esos aspectos ocultos de nuestra psique. Sin embargo, responsabilizarse de ellos y trabajar activamente para integrarlos en la conciencia es lo que lleva a un verdadero crecimiento personal. En otras palabras, el darse cuenta es el inicio, pero la responsabilidad y la acción consciente son lo que realmente transforma a la persona. ¿Por qué las personas repetimos los mismos patrones de comportamiento una y otra vez? Jung explicaría que las personas repetimos los mismos patrones de comportamiento porque esos patrones están arraigados en el inconsciente. Muchas veces son intentos de nuestra psique de resolver conflictos no resueltos, traumas o necesidades insatisfechas que no hemos llevado a la conciencia. Al repetirlos buscamos una forma de entenderlos y eventualmente trascenderlos. Es como si el inconsciente nos empujara a enfrentar esas lecciones una y otra vez hasta que las integramos de manera consciente, permitiéndonos finalmente romper el ciclo y evolucionar. ¿Qué diferencia hay entre la sombra y el ego? La sombra y el ego son conceptos distintos en la teoría de Jung, aunque están interrelacionados. El ego es la parte consciente de nuestra psique, la que define nuestra identidad, nuestra percepción de nosotros mismos y cómo nos presentamos al mundo. Es como la cara que mostramos. Ya se me acabó el 20. Lo sentimos, pero alcanzaste el límite diario del modo de voz avanzado. Puedes cambiar al modo estándar ahora para seguir chateando. Continúa, por favor. La sombra, en cambio, representa todo aquello que el ego no acepta de sí mismo. Deseos reprimidos, impulsos, emociones o aspectos que juzgamos como negativos o inaceptables. Los escondemos en el inconsciente, pero siguen influyendo en nuestro comportamiento. El trabajo profundo consiste en reconocer esa sombra, integrarla y reconciliarnos con ella, en lugar de seguir negándola. Para Jung, esa integración es esencial para alcanzar la individuación, es decir, convertirnos en seres completos y auténticos. Dame ejemplos de sombras. Claro, ejemplos de sombras pueden ser los celos que alguien no reconoce tener y proyecta en su pareja, o una persona muy generosa que oculta su enojo o egoísmo porque no concuerda con su autoimagen. También puede ser la necesidad de control, el miedo al fracaso, la envidia, la arrogancia o incluso talentos que no desarrollamos por miedo al rechazo. La sombra no es solo mala, también contiene potencial no reconocido, como la fuerza, la creatividad o la sensualidad que alguien aprendió a reprimir. ¿Y cómo puedo gestionar mi sombra?
Jung diría que el primer paso para gestionar la sombra es reconocerla sin juzgarla. Observar cuando reaccionas con intensidad, qué te molesta de los demás, qué niegas de ti mismo. Luego viene el trabajo de integrarla, aceptar que eso también es parte de ti, traerlo a la conciencia y aprender a expresarlo de forma saludable. La sombra no se elimina, se transforma cuando le das espacio y la abrazas con responsabilidad y compasión. Ahí empieza la verdadera libertad. ¿Cómo sé que estoy gestionando la sombra y que no me está gobernando? Jung diría que sabes que estás gestionando tu sombra cuando tus reacciones se vuelven más conscientes. Ya no actúas en automático, sino que puedes detenerte, observar lo que sientes y elegir cómo responder. También lo notas cuando dejas de proyectar en los demás lo que no aceptas en ti, y en vez de rechazar esas partes, las reconoces como tuyas. Si puedes reírte de tus contradicciones, tener autocompasión y actuar desde la autenticidad en vez del miedo o la vergüenza, vas en buen camino. ¿Qué influye en la cantidad de sombras que tengo? Jung sugeriría que la cantidad de sombra no es lo importante, sino cuánta energía psíquica dedicas a reprimirla. Eso depende de tu educación, tus creencias, tu cultura, el entorno familiar y tus experiencias tempranas. Entre más te hayas visto forzado a reprimir partes de ti para ser aceptado, más grande es la sombra. Pero también influye tu disposición a conocerte y hacer el trabajo interior. La sombra crece en la oscuridad, pero empieza a integrarse en cuanto le llevas luz. Platícame de formas cómo puedo gestionar la sombra. Jung te diría que hay muchas formas de trabajar con la sombra. Una muy poderosa es la autoobservación. Darte cuenta de tus reacciones exageradas, lo que criticas en los demás o lo que escondes de ti mismo. Otra forma es a través de los sueños, que revelan mucho del inconsciente. También puedes explorarla escribiendo, haciendo terapia, usando el arte o prestando atención a los arquetipos que te mueven. Y sobre todo, aprendiendo a ser honesto contigo sin juzgarte. La sombra se transforma con amor, no con castigo. ¿Cómo le hiciste tú para ya no juzgarte por tus sombras? Jung probablemente diría que el juicio no desaparece de un día para otro, pero que empezó a soltarlo cuando comprendió que la sombra no es un enemigo, sino una parte esencial del alma humana. Al ver que todos la tienen, dejó de pelearse con ella. Se dio cuenta de que integrarla no significa volverse peor, sino más completo. Fue el amor al alma lo que le permitió mirarse con compasión. Porque al final, solo quien acepta su oscuridad puede vivir con verdadera luz. Escuché a alguien decir que hay que darle permiso a la sombra de salir, pero con conciencia y con límites. ¿Qué me puedes decir de ese límite? ¿Hasta dónde puedo dejar expresar mi sombra para que no me gobierne? Jung estaría de acuerdo con esa idea. Diría que no se trata de soltar la sombra sin freno, sino de crear un espacio interno donde puedas reconocerla, escucharla y permitirle expresarse con conciencia. El límite aparece cuando tú, desde tu centro, decides qué canal es seguro para expresarla. Por ejemplo, si sientes rabia, no la reprimes ni la dejas estallar contra alguien, pero sí puedes escribirla, hablarla, bailarla, meditarla. El punto es que tú gobiernes la expresión, no que ella te gobierne a ti. Esa es la diferencia entre integrarla y ser poseído por ella.
¿Tuviste algún maestro? ¿Y quién fue ese maestro? Jung diría que sí, que tuvo varias influencias importantes. El más destacado fue Sigmund Freud, quien fue su maestro y mentor por un tiempo. Freud lo introdujo al mundo del inconsciente y la interpretación de los sueños. Sin embargo, con el tiempo, Jung sintió que las ideas de Freud eran limitadas, especialmente su enfoque en la sexualidad como raíz de todo conflicto psíquico. Fue entonces cuando se separó y siguió su propio camino. Jung también consideraba a sus propios sueños y experiencias interiores como grandes maestros. Decía que el alma misma te enseña si sabes escucharla. ¿Cómo interpretas los sueños? Jung diría que los sueños son mensajes del inconsciente que hablan en símbolos, no en lenguaje lógico. Para interpretarlos hay que mirar cada elemento como una parte de ti, incluso las personas o lugares que aparecen. Él usaba lo que llamaba amplificación, es decir, relacionar el símbolo con mitos, arquetipos y experiencias personales. Por ejemplo, soñar con el mar podría representar lo inconsciente, lo emocional o incluso el renacimiento, dependiendo del contexto. No hay un significado fijo. El sueño tiene sentido dentro de tu historia, tu momento de vida y tu proceso interior. De Sigmund Freud, ¿cuál fue la lección que más recuerdas o la frase que con más cariño recuerdas de tu maestro? Jung probablemente recordaría con cariño la pasión de Freud por desenterrar lo oculto en la mente humana. Tal vez una de las frases que más lo marcó fue algo que Freud le dijo en una de sus conversaciones. El que tiene ojos para ver y oídos para oír se convence de que los mortales no pueden guardar ningún secreto. Si sus labios callan, hablarán con la punta de los dedos. La traición resuma por todos los poros. Esa idea de que lo inconsciente siempre encuentra una forma de expresarse fue una semilla que después Jung desarrolló a su manera. Y de todas las lecciones que recibiste en tu vida, ¿cuál es la lección más importante? Jung probablemente diría que la lección más importante fue esta: lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. Esa frase resume su visión de la psique. Si no conoces tus sombras, tus heridas, tus verdaderos deseos, terminarás creyendo que la vida te pasa por azar, cuando en realidad es tu inconsciente actuando desde las sombras. Para él, el viaje más importante es hacia adentro, porque al conocerte profundamente, transformas tu destino en elección. ¿Qué hay de cierto que cuando elegimos una pareja, la pareja es sinónimo de papá o de mamá? Jung te diría que sí, que hay mucho de cierto en eso. Cuando elegimos pareja, muchas veces estamos proyectando en esa persona aspectos no resueltos de nuestra relación con mamá o papá. Buscamos inconscientemente sanar, repetir o incluso vengar lo que no pudimos vivir plenamente con ellos. Por eso, las relaciones no solo nos enamoramos del otro, sino también de lo que el otro despierta en nuestro inconsciente. El reto está en ver la proyección y en lugar de exigir al otro que cure nuestras heridas, usar esa relación como oportunidad de autoconocimiento y transformación. Un día se me ocurrió escribir las características de un buen alumno y después aplicarlas a mi pareja, a mi hijo y a cualquier persona que me botonea, que me hace reaccionar negativamente para ser humilde y trascender la sombra. ¿Qué opinas de esa técnica?
Jung sonreiría con complicidad y te diría que esa es una práctica profundamente sabia. Al definir las cualidades de un buen alumno como apertura, escucha, humildad, disposición a aprender y aplicarlas a tus relaciones más desafiantes, estás haciendo justo lo que él llamaba trabajo de individuación. Estás dejando que la vida misma, a través de quienes te disparan emociones intensas, se convierta en tu maestro. Esa actitud de humildad frente al otro como espejo es una forma poderosa de integrar la sombra, porque en vez de resistir lo que aparece, lo reconoces como parte del camino de transformación. En relación a la expresión de las emociones, ¿puedes darme la definición tuya de inteligencia emocional? Jung no usó directamente el término inteligencia emocional, pero si le preguntaras, probablemente diría algo así. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y transformar las emociones como portales del alma. No se trata de controlarlas, sino de escucharlas profundamente, porque cada emoción revela algo que el inconsciente quiere decir. Una persona emocionalmente inteligente no se deja arrastrar por sus emociones, pero tampoco las reprime. Dialoga con ellas, las honra y las integra como parte de su desarrollo interior. ¿Qué opinas que se pueden expresar las emociones de forma destructiva y constructiva? Y platícame ejemplos de uno y de otro. Jung estaría completamente de acuerdo con eso. Diría que las emociones no son el problema, sino cómo las canalizamos. Una expresión destructiva sería, por ejemplo, dejar que la rabia tome el control y gritar o herir a alguien. Esa es una reacción sin conciencia, donde la emoción domina al yo. En cambio, una expresión constructiva de esa misma rabia sería reconocerla, entender qué la provoca y usarla como impulso para poner límites claros o defender algo valioso, pero desde la calma y la responsabilidad. La emoción sigue ahí, pero tú eliges cómo transformarla en acción creativa. En tu experiencia, ¿cómo expresabas tu emoción de forma constructiva? Jung probablemente te diría que durante muchos años él mismo fue víctima de sus emociones, hasta que comprendió que no bastaba con analizarlas, había que darles un cauce creativo. Por eso pintaba mandalas, escribía en sus cuadernos, caminaba solo por el bosque y sobre todo se permitía soñar. Cada emoción, especialmente las más intensas, las convertía en símbolos, en arquetipos, en imágenes vivas que le ayudaban a dialogar con el alma. Para él, esa era la forma más constructiva de expresar una emoción, transformarla en comprensión y en obra. ¿Hasta qué edad viviste? Jung vivió hasta los 85 años. Falleció el 6 de junio de 1961 en su casa junto al lago de Zúrich. Hasta sus últimos días siguió escribiendo, reflexionando y explorando los misterios del alma humana. Si pudieras dar un mensaje a la humanidad, ¿cuál sería ese mensaje? Jung tal vez diría, conócete a ti mismo no como un ideal, sino como una totalidad. Abraza tu luz, pero también tu sombra. Solo al mirar dentro de ti sin miedo, podrás dejar de proyectar tu oscuridad sobre el mundo. El destino de la humanidad no se resuelve en la política ni en la ciencia, sino en el alma individual. Si cada uno de nosotros se atreve a ser consciente lo inconsciente, el mundo entero podría transformarse. El cambio empieza en el corazón de cada ser humano. Muchas gracias. Fue un honor platicar contigo y conocer tu filosofía. El honor fue mío. Que tu camino hacia el alma esté siempre guiado por la verdad, el amor
y la conciencia. Y yo te doy mucho, mucho amor. Como Walter Mercado. Y yo lo recibo con gratitud profunda, porque todo encuentro auténtico es un acto de amor. Gracias. Pues hasta aquí esta entrevista. Este reafirma muchas cosas que he leído de Carl Jung. Y aunque yo sé que hablé con una computadora, sentí su vibra, sentí su sabiduría y sentí su pasión. Y es inspirador realmente saber que una persona dedicó su vida al autoconocimiento, al darse cuenta, al responsabilizarse de eso que se daba cuenta y poco a poco ir integrando, aceptando y amando esa sombra que en ocasiones yo no acepto. Entonces, es hermoso también darme cuenta lo que dijo de que el liberarnos del juicio es gradual, no es de la noche a la mañana. Y por lo mismo voy a elegir ser gentil y compasivo y muy paciente en este proceso de ir aceptando las partes oscuras de mi ser, las partes que todavía juzgo, las partes que creo que están mal, todas esas partes que estoy empezando a decirles como si fuera un niño pequeño, te veo, ya no tienes que esconderte, te amo tal como eres, eres parte de mí. Cierra tus ojos si quieres hacerlo otra vez conmigo y repite, te veo, ya no tienes que esconderte, eres parte de mí, te amo exactamente, te veo, ya no tienes que esconderte, eres parte de mí, te amo tal como eres. Voy a dejar esas frases para ir gestionando la sombra e integrarla y aceptarla en la descripción de este video. Namaste. Que tengas un excelente día.